La fortaleza del corazón. Una historia de guerra. Atención. Lo que estás a punto de leer cambiará tu perspectiva sobre el amor y la traición. Esta no es una novela rosa, es la crónica de una guerra. Antes de sumergirnos en la historia, suscríbete al canal. Queremos que formes parte de esta comunidad que valora la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Dale me gusta a este video si crees que la coherencia es la forma más pura de lealtad. El comienzo fulminante. Lo primero que Catalina Vidal notó no fue la mano de su marido, Diego Herrera, sobre la muñeca de la modelo. Tampoco fue la risa contagiosa que una vez le perteneció a ella. Fue la forma en que el maître d' bajó la mirada al verla, como si el dolor, como si una advertencia, se hubieran materializado en la puerta. El candelabro bañaba, el esplendor de Gracia, en el corazón de Barcelona, con un brillo ámbar que debió ser romántico. Pero el bebé de Catalina pateó, como si le dijera, «¡Huye!». Diego se inclinó. La boca satinada de la modelo se entreabrió, y el flash de una cámara de móvil dolió. Catalina no armó un escándalo. Dobló la ecografía en la palma de su mano. Se dio la vuelta y salió a una noche de enero que cambiaría cada nombre por el que respondería. En el papel, Catalina y Diego tenían sentido. Él era Diego Herrera, fundador y CEO de Biofuturo, una firma biotecnológica barcelonesa, cuyas acciones se disparaban cada vez que daba una conferencia, vestido con un impoluto traje azul marino. Ella era directora de operaciones en una ONG que adaptaba equipos para supervivientes de accidentes cerebrovasculares. Sus cenas eran impecables, sus mesas dignas de la revista Hola, y sus discusiones se centraban, sobre todo, en el calendario. «Llegas tarde», le dijo Catalina la semana anterior al incidente del restaurante. Las ventanas de su ático reflejaban la costa de la Costa Brava. Ciclistas pasando por su pared de cristal de suelo a techo como pensamientos fugaces. Diego dejó su maletín con demasiado cuidado. «Los horarios de fusión son brutales. Dijiste que revisaríamos juntos el plan de parto». Le besó la frente. «Mándame el documento por correo. Quiero asegurarme de que estamos cubiertos si algo complicado sucede». Catalina lo corrigió, suave pero firme. «No cubiertos. Presentes». Él le regaló una sonrisa cansada. «Presentes, ¿verdad?». Su móvil vibró. Lo miró como si fuera una persona que lo necesitaba más. Catalina no dudaba de que él la amaba. Dudaba de si recordaba cómo demostrarlo, sin tratar el amor como una reunión que podía posponer hasta el viernes. Tenía 32 años, 6 meses de embarazo, y siempre calculaba cuánto pedir antes de ser catalogada de exigente. Tras un aborto complicado 2 años antes, aprendió a decir, «¿Qué hora te viene bien para contarme cómo te sientes?». Cuando su amiga Laura, una abogada con inclinación por la verdad sin adornos, pasó por casa con una bolsa de scones de limón, Catalina la dejó entrar y se hundió en el sofá. «Pareces el cojín del sofá de la temporada pasada», dijo Laura. «Sigue siendo útil, pero le falta forma». «Qué encantadora». «¿Qué pasa?». Catalina sostuvo el scone como algo frágil. «Sigue diciendo que todo es temporal, pero empiezo a pensar que la parte que se siente temporal soy yo». Los ojos de Laura se suavizaron. «¿Hay otra persona?». «No». Catalina dejó que la palabra flotara, delgada y esperanzada. «No, no creo. Está enamorado de la empresa. Eso es todo». «Entonces di lo que necesitas», dijo Laura. «Preferiblemente cuando no esté intentando rediseñar el sector sanitario en un solo correo». Catalina presionó su mano contra su vientre, sintiendo un pequeño cambio bajo su palma, un cambio de marea que nadie más podía sentir. «Lo intentaré esta noche», dijo que volvería a casa a las 9. A las 11, cuando apagó la lámpara, Barcelona brillaba fuera como una promesa en la que ya no confiaba. Hermosa,
distante, ruidosa. Diego llegó a las 12:30, el olor a lluvia y a bar de hotel aferrado a su traje. Ella fingió estar dormida y se preguntó cuándo la simulación se convirtió en su idioma compartido. A la mañana siguiente, encontró una confirmación de reserva en la encimera. El esplendor de Gracia, el viernes a las 7. Una nota brillante con la letra apretada de Diego. Cita nocturna. Solo nosotros. Dejó su café y exhaló. Creyó en las segundas oportunidades como creía en las vitaminas prenatales. Diariamente, fielmente, aunque algunos días supieran a tiza. Pregunta para ti. ¿Crees que Catalina debió haber confrontado a Diego en el momento o hizo bien en esperar y actuar con cabeza fría? Deja tu opinión en los comentarios. El clic de la traición. El esplendor de Gracia era todo elegancia sobria y luz favorecedora. Las parejas se inclinaban unas hacia otras, como si la sala estuviera hecha de secretos. Cuando la anfitriona preguntó su nombre, Catalina levantó la barbilla. «Vidal, llego un poco pronto». «Por supuesto», dijo la anfitriona, su boca tensa con sinceridad. «Su mesa está casi lista». Casi lista se sintió como un verbo en ese momento. Algo que se podía hacer durante toda la vida. Una ráfaga de risa llegó desde la barra, y los ojos de Catalina se movieron solos. Diego estaba allí con un traje azul marino que se había ganado su propia sección en el presupuesto familiar. A su lado, una mujer con pelo de anuncio de champú apoyó la muñeca en su mano. Sofía Montoya. El rostro era familiar. Vallas publicitarias, una campaña de relojes, un caminar que podía cambiar el nombre de las aceras. La traición no fue cinematográfica, fue breve. Un parpadeo. Pero hay una frecuencia de traición que tararea en el cuerpo. La nota sonó, y Catalina lo supo. Una cámara de móvil hizo clic, otra más. El maître d' aspiró una bocanada de aire. Catalina observó 2 segundos en los que su matrimonio se rompió en silencio. No fue melodramático, fue ordinario. Eso lo empeoró. Se dio la vuelta y salió. Sin tormenta, sin cristales rotos. Solo el aire y el sonido de sus propios zapatos en el pavimento. No condujo a casa. Condujo a la oficina donde guardaba las cosas que más le importaban. Una pequeña caja que contenía la ecografía y la carta que había empezado a escribir 8 semanas antes, después de que Diego se perdiera la ecografía de anatomía. Entonces había sido teórico, un simulacro que se prometió que no necesitaría. Ahora se sentó en su escritorio. La terminó. La dobló en un sobre blanco. La dirigió con su letra pulcra y clara. El escape y la carta. En casa, Diego encontraría la carta apoyada contra el cuenco de cerámica azul que compraron en Segovia porque les recordaba un día sin nubes. Ella cogió lo que necesitaba. Vitaminas prenatales, mallas, el jersey que hacía que los extraños dijeran: «Ese color te sienta genial». Escaneó la habitación del bebé. La tarjeta de muestra de pintura todavía pegada a la pared. Menta helada, luna plateada, trigo suave. Cerró la puerta y dejó la llave bajo la maceta de terracota que usaban para la albahaca. El fet del ferry a Cadaqués fue lento y indulgente. Su ritmo, antiguo, fiable. Catalina se paró en la barandilla, el frío cortándole la cara, y vio cómo la ciudad se desangraba en la niebla. En algún lugar, una notificación sonó. Silenció su móvil. ¿Primera vez en la costa?, preguntó una mujer con un chubasquero, su cabello trenzado gris y práctico. ¿O estás huyendo o buscando una aventura? La gente no viene por el término medio. Estoy huyendo, dijo Catalina. Buena elección, dijo la mujer, y le entregó un termo. Soy Pilar. Pareces alguien que necesita té caliente y 3 días sin cobertura.
Pilar garabateó una dirección en un recibo del supermercado. Alquilo una pequeña cabaña mes a mes, sin lujos, tranquila. Por la mañana, puedes oír a los pájaros tomando decisiones. Catalina quería silencio. Quería pájaros tomando decisiones pequeñas y certeras. 2 horas después, dejó caer su bolsa sobre una alfombra trenzada, en una habitación con techos bajos, cortinas blancas y un sofá que tenía la buena educación de hundirse educadamente. Conectó su teléfono a una toma de corriente y vio cómo la pantalla se llenaba de mensajes. No los abrió. Se acostó, durmiendo de lado como le recomendó su matrona, y apretó la ecografía contra su corazón. Dale me gusta a este video. Si alguna vez has sentido que la buena vida que otros ven es solo una prisión elegante por dentro. El rey despreciado y la reina madre. De vuelta en Barcelona, Diego leyó la carta 3 veces. Luego se sentó en el suelo de la cocina como un mueble. Sus manos temblaban de una forma que la sala de juntas nunca permitió. Diego, te vi esta noche en El Esplendor. Había cámaras. Sostuviste su mano como si intentaras evitar que un pajarito escapara. No gritaré. No romperé la porcelana fina. Pero no me quedaré aquí como un rayo de sol clavado a una pared. Estoy tomando espacio. El bebé y yo estamos a salvo. Cuando estés listo para hablar sin gestionarme, sin gestionar la narrativa, llama a Laura. Ella sabrá cómo contactarme si quiero ser contactada. Por favor, no me busques para arreglar tu daño. Búscame cuando recuerdes cómo presentarte. Diego llamó. Envió mensajes de texto. Hizo videollamadas. El sonido se acumuló en un coro de necesidades insatisfechas. Marcó a Laura. Ella tampoco contestó. Sabía que el restaurante llegaría a los blogs de cotilleos por la mañana. También sabía que lo peor de esto no era público. Era privado. La mirada que no pudo ver. La forma en que Catalina se había levantado, o caído, o volado. Cerró los ojos. El reflejo del candelabro seguía temblando en su mente. La madre de Diego, doña Victoria de la Torre, tenía la calma que solo proviene de no cuestionar nunca si será obedecida. Se sentó en la barra del desayuno con un abrigo de invierno blanco. Una pequeña perla simulaba un collar de disculpa que nunca daría. La óptica es manejable, dijo, removiendo una cuchara en una taza vacía. Mi esposa se ha ido, dijo Diego. Tiene 6 meses de embarazo y se ha ido. ¿Quieres decir que no ha contestado al teléfono en 12 horas? Exhaló. Un sonido como una puerta cerrándose de golpe. No tengo tiempo para tus definiciones. Siempre tienes tiempo para las mías. Victoria miró su corbata. Endereza. Estás ante la cámara a las 10. Nos centraremos en el lenguaje de la privacidad. Exige respeto por tu familia. Expresa pesar por la especulación y déjalo pasar. Besé a alguien que no era mi esposa, dijo, saboreando las palabras como si pertenecieran a otra persona. Fuiste visto flirteando con una modelo, replicó ella con suavidad. Sucedió en un lugar público. Está hecho. Lo que hacemos ahora es establecer el marco antes de que lo haga nadie más. Tocó su teléfono. Una declaración preparada parpadeó en la pantalla. Lee esto y luego vístete. Diego quiso tirar el teléfono, o tirarse a sí mismo, a un río cercano. El niño que llevaba dentro, el que construía casas con cajas de zapatos, sabía que no serviría de nada. Romper cosas no arreglaba nada. Marcó un número que ningún publicista conocía. Laura, Catalina está a salvo. Me pidió que custodiara su puerta. Necesito verla. Necesitas asumir la responsabilidad, sin que su seguridad se trate de ti, dijo Laura. Por una vez, siéntete arrepentido. Díselo cuando esté lista. La consecuencia y la revelación. El ciclo de noticias hizo su trabajo. Creó una narrativa. Las fotos. Un beso granulado y con luz ámbar.
Los titulares. El rey biotecnológico visto con la modelo Sofía Montoya en el esplendor. ¿Dónde está su esposa embarazada? Las opiniones, más ruidosas que la verdad, más suaves que el dolor. Diego soportó una breve declaración ante la cámara. Mi matrimonio es privado, dijo. Mi enfoque está en mi familia. Los ojos de su madre aprobaron. Los correos electrónicos de la Junta aprobaron. El precio de las acciones se encogió de hombros y siguió su curso. A las 10 de esa noche, Diego se sentó al borde de una cama que parecía pertenecer a alguien eficiente. Se desplazó por el Instagram de Sofía. Ella no había publicado nada. Le envió un mensaje. «Necesitamos hablar», respondió Sofía. «Encuéntrame donde nos conocimos». El mediodía siguiente, el jardín de la azotea del edificio Biofuturo, destinado a suavizar el paisaje urbano, lo hizo sentir pequeño. Sofía llegó con un abrigo beige, sin séquito, sin gafas de sol. De cerca, parecía menos un anuncio y más una persona que había estado llorando con cuidado. No hay ninguna parte en la que explique por qué hice algo feo. Intenta. Sofía estudió el horizonte. ¿Tu madre? Se acercó a mí después de una campaña. Ella conoce a todo el mundo. Dijo que Biofuturo era el futuro, que no podías permitirte parecer aburrido antes del anuncio de la FDA. Me ofreció un contrato, 2 o 3 citas públicas, visibilidad estratégica, la historia de que eres vibrante, irresistible. Sus palabras, no las mías. Diego sintió la familiar náusea de la lógica corporativa, disfrazada de preocupación. ¿Te dijo que me besaras? No, dijo Sofía. Dijo que probablemente lo harías tú mismo tarde o temprano. Sofía tragó saliva. Al principio dije que no. Luego la leucemia de mi hermano empeoró. La gente de tu madre cubrió un medicamento experimental que el seguro no cubría. Dijo que no me estaba vendiendo. Estaba comprando tiempo para Manuel. Finalmente, lo miró a los ojos. No estoy orgullosa de nada de esto, pero dime si nunca has usado dinero para hacer que algo que querías fuera más fácil. El silencio se rompió entre ellos. Él lo había hecho. Lo hacía. Odiaba el espejo que ella sostenía. ¿Lo sabe Catalina? Intenté contactarla, dijo Sofía. Me bloqueó. Laura me dijo que la dejara en paz. ¿Tienes pruebas? Preguntó. ¿Contratos? ¿Mensajes? Sofía asintió. El abrigo crujió. Lo guardé todo. Él sintió el impulso. Se imaginó entrando en la casa de su madre y dejando caer una pila de impresiones sobre su encimera de mármol. Imaginó sus discusiones, quirúrgicas, practicadas, sacando sangre sin levantar la voz. Imaginó a Catalina como algo más que una variable que podía abordar. «Necesito encontrar a mi esposa», dijo, sorprendiéndose al usar el tiempo presente como una promesa. Sofía parecía aliviada y destrozada. «Encuéntrala y dile que lo siento. Dile que el niño...» Ella dudó. «Tu bebé. Espero que...» Sofía negó con la cabeza. «Olvídalo. No puedo esperar nada». «Puedes ser humana», dijo Diego en voz baja. Ella emitió una media risa. «No es para lo que nos contrataron. La arquitectura de la sanación». Los días de Catalina en el pequeño pueblo costero de Cadaqués comenzaban de la misma manera, escuchando un silencio que pertenecía a un lugar que no la conocía. La cabaña tenía una estufa más vieja que su matrimonio y una tetera que hacía pequeños ruidos alentadores. Zeki conectó al sitio web de una matrona local. La clínica estaba a 2 manzanas, metida entre una panadería y una librería cuyo dueño la observaba como si fuera una página que se había arrancado de una novela. La matrona, la doctora Elisa Vega, era una de esas mujeres que podían tejer la calma en cada cita. Por ahora,
Estableceremos controles prenatales semanales, dijo. Sus manos cálidas alrededor de la muñeca de Catalina. Llevas el peso de una mudanza, querida. Eso cuenta. No me he mudado, dijo Catalina, sorprendida por la defensiva. Me fui. Irse es el comienzo de una mudanza, replicó la doctora Vega. Moverás tu cuerpo, tu mente, tus expectativas. Será trabajo, lo tomaremos con calma. Pilar, dueña de la cabaña y de la librería con opiniones, la llamó una tarde con una bolsa de clementinas y una visita que se sintió como un rescate. He sido esposa 2 veces y madre una, dijo Pilar. La parte de esposa, te puedo contar historias. La parte de madre, no puedo decir nada que importe más que la primera vez que conoces a tu hijo. Catalina lloró porque la verdad se clavó en sus huesos. Por la noche abrió un nuevo cuaderno. Hizo listas. Plan de parto, real. Plan de parto, lo que le digo a la gente. Dinero, el que tengo. Notas de abogada. Laura había contestado a su llamada con el suspiro de alguien que había estado esperando al otro extremo de una cuerda delgada. «Puedo conseguirte una separación legal con manutención temporal», dijo Laura. «Podemos discutir el acuerdo prenupcial. Sé que lo firmaste. También sé que ese documento fue construido por un hombre que pensaba que el amor era un riesgo que había que gestionar. No quiero pelear», dijo Catalina, queriendo decir que no quería pelear sola. «No lo harás», dijo Laura. «Pero Catalina, la prensa pasará a otra cosa en 2 días. Tu suegra, no. Victoria maneja el poder como yo manejo las citaciones. Intentará intimidarte. Será cuidadosa, siempre cuidadosa. He visto los acuerdos de confidencialidad todavía con su perfume». «¿Crees que Diego lo sabía?», preguntó Catalina. «Creo que olvidó la diferencia entre control y amor. Eso no significa que no pueda aprenderlo», dijo Laura. «Pero aprender es un verbo». Los documentos y la confrontación. El apartamento de Sofía era de los que hacían que el minimalismo pareciera contrición. Se acostó en el sofá y se puso un paño frío en los ojos. Su hermano Manuel dormía en la segunda habitación. Su respiración, un tenso argumento con sus pulmones. Sofía aprendió pronto que la gracia a menudo llegaba como una factura. Reunió los documentos como una penitente, el contrato con la consultoría de Victoria, los correos electrónicos llenos de circunloquios perlados, el mensaje de texto que parecía una amenaza y un regalo. Juega bien y todos ganan. Sofía tenía 14 años cuando se enteró de que todos a veces significaba ellos. Lo guardó en una memoria USB y escribió una carta con el tipo de cuidado que le hacía doler la mano. «Catalina, no te debo nada de lo que quieres de mí y todo lo que mereces de la verdad. Fui contratada, coaccionada por Victoria de la Torre, para hacer que tu marido pareciera glamuroso. Tomé el dinero porque mi hermano está enfermo y porque no pensé en ti como una persona, solo una variable. Esa es mi culpa. Aquí tienes contratos, mensajes, correos. No estoy absuelta, pero he terminado de ser útil para el cálculo de otra persona. Haz con esto lo que te traiga paz». Sofía encontró la dirección de la oficina de Laura en el sitio web de la ONG. Envió el paquete por mensajería para entrega matutina. Luego llamó a Diego porque los viejos patrones aún tiraban. «Le envié documentación a Catalina. Necesita saberlo». Él exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una semana. «Gracias. ¿Puedes seguir siendo un buen padre?», dijo Sofía. «¿Puedes seguir siendo un hombre mejor de lo que te crió Victoria?». Él se rió. Y no quiso. «Caleb, fuiste criado como una reliquia», dijo Sofía. «Pulido, expuesto, protegido del fracaso hasta que el fracaso sacó dientes». Manuel tosió. Un sonido delgado y aterrador. Sofía colgó sin ceremonias. Diego miró la pantalla.
llamada finalizada. Susurró gracias en su cocina vacía, como si la palabra pudiera viajar a algún lugar sin el coraje de llevarla. Ajuste de cuentas. Diego llegó a la casa de su madre en una tormenta que se tomó en serio. La casa de Victoria dominaba el paseo marítimo como un juicio. Las paredes contenían el pesado silencio del arte caro. ¿Es esto una emboscada?, preguntó Victoria mientras él entraba en su estudio. Es un ajuste de cuentas, dijo, y dejó caer los correos electrónicos impresos sobre su escritorio de caoba. Ella los hojeó, sus ojos tan fríos como una ventana de invierno. Te asociaste con una figura cultural para mejorar la historia de la marca. Pagaste a una mujer para que fuera vista con tu hijo casado. Fuiste cómplice, dijo Victoria en voz baja. Racionalmente, si no legalmente. Dime que no disfrutaste ser deseado. Él quiso golpear el escritorio, magullar la madera con su negación. En cambio, respiró. Disfruté olvidando que construí una vida donde el amor es una invitación de calendario. Disfruté olvidando cosas que no debería haber olvidado. Esto termina ahora. Victoria se reclinó, una ceja levantada como una cortina. ¿Crees que Catalina te perdonará porque encontraste a un villano? Creo que me convertiré en un hombre digno de perdón, dijo. La sonrisa de Victoria fue quirúrgica. El tribunal de la opinión pública pasará a otra cosa el martes. El tribunal de la familia, no. Catalina te costará concentración. Concentración es dinero. El dinero es medicina para las personas que dependen de los medicamentos de tu empresa. ¿Quieres ser un héroe? Sé el héroe en la historia correcta. Quiero ser un padre que no envíe un mensaje de texto a su hija en su graduación, porque está en un avión a Davos, dijo Diego, sorprendiéndose con el tiempo verbal. Hija. La palabra iluminó un pasillo en su mente. Los ojos de Victoria parpadearon una vez. Hija, no lo sé. Lo sabré cuando llegue el momento. Se puso de pie. Me retiraré de las operaciones diarias durante un trimestre. Asumiré las consecuencias ante la Junta. Pagaré la multa por incumplir tu pequeño espectáculo. He terminado de subcontratar mi alma, dijo él. Te arrepentirás de esto, dijo ella, su voz baja con una maldición de madre disfrazada de bendición. Me arrepiento de haberme perdido la ecografía de anatomía, dijo él. Me arrepiento de haber enseñado a Catalina que tenía que gestionarme como una crisis. Me arrepiento de creer que el amor es relaciones públicas. Con eso basta de arrepentimiento para una vida. Se fue, y por primera vez desde el restaurante, lloró como si la lluvia hubiera reclamado su rostro. Llamó a Laura. Por favor, dijo, dile que quiero reunirme. Donde quiera que se sienta segura, sin presión. Me iré si mira a la puerta. Laura dudó. Le preguntaré, pero tienes que saber algo. No será una reunión de perdón. Podría ser una reunión de límites. Bien, dijo él. Finalmente aprendí el valor de un límite. La reunión de límites. Se reunieron en la librería, porque las historias a veces pueden traducir idiomas que la gente olvida que habla. Catalina se sentó en una pequeña mesa junto a la ventana. La lluvia escribió una carta en el cristal. Llevaba un suéter gris, el pelo recogido, tal como estaba la noche que eligieron las muestras de pintura para la habitación del bebé. Diego se acercó sin teatralidad. Se quitó el abrigo como un hombre quitándose una armadura. Gracias por... empezó. Siéntate, dijo ella. Su voz era suave, lo que era peor que si hubiera sido dura. Él se sentó. Por un momento, solo se miraron. Su rostro estaba más delgado. Sus ojos sostenían una firmeza que ella no recordaba. Ella había encontrado una fuerza diferente. El tipo que no obtienes al ganar. ¿Por qué?, preguntó ella finalmente.
La versión corta es que construí una vida donde querer se sentía peligroso. Así que quería cosas pequeñas, preaprobadas, hasta que confundí el alivio con el amor. La versión larga involucra a mi madre y un contrato, y mi propia pereza frente a la tentación. Miró sus manos. Te traicioné, no solo con un beso, con meses de olvidar que no eres una variable en mi vida. Catalina asintió lentamente. Recibí el paquete de Sofía. No supe que ella lo envió hasta más tarde. Confronté a mi madre. Me estoy retirando de las operaciones diarias en BioFuturo. Sus cejas se levantaron. Ese no es un gesto para comprarme de nuevo. Es tu vida. Es un comienzo. ¿Para mí? ¿Y para mí?, preguntó ella. Eso no me corresponde declararlo. Ella lo observó como si fuera simultáneamente un extraño y una persona a la que solía amar. Hice una lista, dijo, sacando un papel doblado de su cuaderno. Límites. Verás al bebé cuando establezcamos horarios. Nada de visitas sorpresa. Nada de relaciones públicas sobre nuestro hijo. No permitirás que tu madre se acerque a mí sin mi consentimiento. Sí, dijo él. Asistirás a terapia. No solo de pareja. Personal. Con un terapeuta al que no le importe tu aburrido currículum. Sí. Y harás una donación anónima al fondo de investigación que salvó al hermano de Sofía. Sin placa. Sin prensa. Tragó un sonido que podría haber sido el orgullo tratando de cambiar de marca. Sí. Y si alguna vez vuelves a besar a alguien que no sea yo, no quiero una carta. Quiero una firma notariada en los papeles de divorcio, en silencio. Él la miró. Sí. Fue el sí más fácil que había dicho en meses. Hablaron. Lenta y civilizadamente. Hicieron un horario como personas divorciadas. Compasivo. Y preciso. Cuando se levantaron para irse, Catalina presionó su mano contra su vientre. E hizo una mueca. Empezó él. El pánico era algo vivo en su garganta. Solo una contracción de Braxton Hicks, dijo ella. Su respiración se relajó. Contracciones de práctica. El cuerpo ensayando. Bien, dijo él. La práctica es buena. Ella casi sonrió. No siempre. Él le abrió la puerta. Ella pasó sin mirar atrás. Él no la siguió. El progreso, resulta, puede ser tan silencioso como alguien dejando que otra persona pase primero. El nacimiento de Alba. El parto comenzó a las 3:24 a.m., la hora en que incluso los pensamientos más valientes se sienten débiles. Catalina llamó a la doctora Vega, luego a Laura. Condujeron hasta el hospital en un Subaru que olía a libros y a chicle de limón. Pilar la siguió en una furgoneta ruidosa, con un termo de caldo, porque ella creía en el caldo, de la forma en que los adolescentes creen en el para siempre. Las contracciones fueron corteses al principio, luego vinieron como decisiones que no podían posponerse hasta el viernes. Catalina respiró de la manera que había aprendido. Cuando la enfermera preguntó si había un padre al que llamar, Catalina miró el techo donde alguien había pintado nubes con misericordia. Laura la miró. ¿Lo quieres? Catalina dudó durante una contracción y medio recuerdo. Sí, Laura le envió un mensaje de texto a Diego con una sola línea. Es hora. Ella dijo sí. Él condujo como si la policía persiguiera su antigua vida. Se frotó las manos como banderines. Le preguntó a la enfermera dónde debía pararse. Y luego se puso en un lugar que no reclamaba demasiado. Susurró ánimos sin sentido. Y luego buenos. Vio a Catalina parir. Y entendió por primera vez la arrogancia de imaginar que él era el centro de cualquier habitación. Has tenido un buen día. Un deseo perfecto en el momento equivocado. Su hija llegó. Estaba resbaladiza y ruidosa, y era más hermosa que cualquier cosa de la que él se hubiera atribuido el mérito. Catalina lloró en un estupor de alivio. Diego también.
porque nada más tenía sentido. La doctora Vega colocó a la bebé en el pecho de Catalina, y un sonido se elevó en la habitación que no tenía nada que ver con los monitores. Era el sonido de una historia eligiendo su próximo capítulo. Pensé que sería un niño, dijo Diego, tembloroso y asombrado. Catalina besó la cabeza mojada de su hija. Pensé que sería una niña, dijo ella. Hola, susurró Diego, maravillándose de que la palabra pudiera ser a la vez nueva y vieja. No pidió perdón. Contó sus dedos como si la gratitud fuera matemática. La llamaron Alba porque se sentía firme. Diego se apartó mientras la enfermera comprobaba las constantes vitales. En el pasillo, encontró a Laura. Gracias, dijo. No me des las gracias, dijo ella. Haz el trabajo. Preséntate. Sigue presentándote. Él asintió. Ya había programado un terapeuta, enviado una donación anónima y redactado una renuncia al círculo asesor de su madre. Estos eran comienzos, no disculpas. Regresó a la habitación donde Alba había abierto un ojo, como si lo estuviera evaluando. Hola, dijo él. Me equivocaré mucho, pero estoy aquí. Catalina lo miró. No estaba sonriendo. No estaba llorando. Estaba haciendo la aritmética silenciosa de una madre. Ahora resolviendo problemas, decidiendo a quién invitar primero a la mesa. Lo tomaremos con calma, dijo ella. Sí, dijo él. Lento es bueno. Lento es ganado. Me lo ganaré. La bebé hipó con autoridad. Catalina se rió. Un sonido pequeño y plateado en una habitación estéril con propósito. El cimiento final. En primavera, la cabaña tenía ortigas en el jardín, lo que Pilar insistía en que significaba que todo estaba sano. Catalina construyó una vida calibrada a los ritmos de un recién nacido. Y una mujer que una vez creyó que el amor era algo que guardabas en silencio para que se quedara. Volvió a su ONG a tiempo parcial. Diego alquiló una pequeña casa a 10 minutos. No para acosar, no para montar un espectáculo, sino para estar cerca de la vida a la que quería pertenecer. Venía para visitas programadas con una bolsa de pañales que realmente tenía pañales, y un portabebés con el que había practicado con una bolsa de harina hasta que el algoritmo de YouTube lloró. Asistió a terapia y a veces salía con los ojos rojos y las manos temblorosas. Cuando Alba cumplió 6 meses, pintaron una pequeña habitación en el dúplex de Catalina. El trigo suave ganó por un voto. Colgaron una luna de papel. Catalina y Diego se quedaron en el umbral, como turistas en una vida que no estaban seguros de poder permitirse. Catalina buscó su mano, y él no la agarró. Dejó que el momento respirara. Gracias por comprar la pintura barata, dijo ella. No es barata, dijo él. Es modesta. Sonrió para sí mismo. Estoy aprendiendo. Ella sonrió. Una sonrisa suave de verdad. Ambos lo estamos. Afuera, el pueblo costero exhaló la sal de las cosas pacientes. Dentro, Alba gorgoteó, no impresionada por tramas ni adultos. Catalina besó la cabeza de su hija y pensó en aquella noche de enero. El candelabro. Los ojos del maître d'. El aire frío besándole la cara. Había salido de una habitación y entrado en otra. Había dejado una carta y encontrado una voz. No había perdonado porque la historia lo exigía. Había perdonado donde servía a la hija que amaba y a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Y eso, por fin, fue suficiente. El trabajo poco sexy de la reconstrucción en un año después. El ritmo que habían construido era lento, constante y enteramente suyo. La palabra que evitaban, perdón, había sido reemplazada silenciosamente por consistencia. Diego ya no era el CEO de alto vuelo de Biofuturo.
Había hecho una transición completa fuera de las operaciones diarias, sirviendo solo como presidente de la Junta con autoridad limitada. Vendió su lujoso ático y compró una casa sencilla de estilo artesanal en el vecindario de Catalina, montando una consultora especializada en gobierno ético para organizaciones sin fines de lucro. Sus días estaban llenos de tareas, de las que el viejo Diego Herrera se habría burlado. Voluntariado en el huerto comunitario local, presentándose exactamente 1 minuto antes para las visitas programadas con Alba, y escuchando, realmente escuchando, a su terapeuta personal. Mientras tanto, Catalina había florecido. Su vida ya no estaba definida por la traición, sino por el propósito. Había regresado a su ONG, pero su enfoque cambió. Inició un nuevo programa llamado el Proyecto Límite, diseñado para ayudar a las parejas de ejecutivos de alto estrés y alto poder a establecer límites emocionales y logísticos en sus relaciones antes de que la estructura colapsara. Utilizó su propia historia, no como víctima, sino como arquitecta estratégica. Su lema principal: el amor no es un activo que deba gestionarse, es un cimiento que requiere presencia constante. Una tarde, una joven, pareja de un ejecutivo junior en un banco importante, se sentó frente a Catalina, angustiada por la constante ausencia emocional de su marido. «Suena como una elección que él está tomando», dijo Catalina suavemente. «Pero tienes que decidir dónde comienza tu elección». Pensé que estaba protegiendo mi amor al ser silenciosa y manejable. No lo estaba. Le estaba enseñando que mis necesidades eran opcionales. El desafío más profundo seguía siendo doña Victoria de la Torre. Nunca había aceptado la decisión del tribunal, viendo las acciones de Catalina como una adquisición corporativa hostil de su hijo. Un sábado, un coche de lujo se detuvo frente al dúplex de Catalina. Victoria salió, impecablemente vestida, con un enorme castillo de juguete hecho a medida para Alba. No había llamado. Catalina, sosteniendo a Alba, que tenía 6 meses, se encontró con ella en el porche. «Victoria, esta no es una visita programada. Necesitas irte. Traje un regalo para mi nieta», dijo Victoria, su voz suave y razonable. «Quiero verla. Perdiste el derecho a dictar el acceso cuando intentaste utilizar el sistema legal como arma», afirmó Catalina, su voz firme. «Puedes enviar el regalo a través de Diego, o puedes dejarlo en mi asistente en la ONG. No puedes usarlo como palanca para romper los límites que protegen a mi hija. Esto no es negociable». La sonrisa de Victoria se desvaneció. Por primera vez, no vio a la esposa asustada, sino a la mujer que había desmantelado quirúrgicamente la imagen pública de su hijo. Dejó el castillo en el porche y se fue sin decir una palabra. Cuando Diego llegó más tarde ese día, vio el castillo y la tensa línea de preocupación alrededor de la boca de Catalina. No preguntó qué había pasado, simplemente recogió el castillo, lo llevó a un refugio infantil local y regresó con un recibo. «Está donado», dijo, entregándole el resbalón. «Me encargué del límite». Catalina no sonrió, pero extendió la mano y tomó la suya. Fue el acto de confianza más profundo que cualquiera de los dos se había permitido en un año. El nuevo voto. Estaban sentados en el patio trasero una tarde fresca, viendo a Alba intentar comer tierra. Diego habló, su voz baja. «Necesito decir esto, Catalina. Nunca voy a volver a esa vida. Estoy construyendo algo nuevo, pero necesito saber a dónde pertenezco». Catalina lo miró. «Perteneces a donde te presentas, Diego. Conozco las reglas que estableciste para mí», dijo él. «Son los límites más fuertes que he tenido. Pero necesito saber las reglas para nosotros. ¿Alguna vez dejamos de tomarlo con calma?
Catalina observó la luz dorada filtrarse a través de las hojas. Ya no le tenía miedo a su respuesta. «No necesitamos un gran gesto», dijo ella, mirando la mano que él había puesto entre ellos. «Necesitamos un compromiso basado en el hombre que eres ahora, no en el que fuiste». Ella se encontró con sus ojos. «Puedes volver a casa, Diego, pero te estás mudando a mi casa, a mi vida, a mi ritmo. Estás renunciando al derecho de priorizar una sala de juntas sobre un cumpleaños. ¿Estás listo para dejar de practicar y empezar a vivir?» Los ojos de Diego, claros y sinceros, finalmente sostenían la honestidad que ella siempre había anhelado. «Renuncié a gestionar la empresa, Catalina», dijo. «Quiero pasar el resto de mi vida gestionando esta relación». Fue lo más hermoso y menos CEO que jamás había dicho. Ella sonrió, una sonrisa completa, cálida y ganada. Y con el simple acuerdo de fusionar sus vidas, dieron el siguiente pequeño paso hacia un futuro construido no sobre la riqueza o la pretensión, sino sobre la consistencia diaria y duramente ganada. El triunfo silencioso de la rutina. El nuevo ritmo se sintió menos como un plan estratégico y más como una respiración suave y profunda. Diego mantuvo su compromiso de vivir lento con una devoción casi ferviente. Para un hombre cuya identidad se construyó sobre la eficiencia agresiva, este fue el trabajo más duro que jamás había hecho. Dejó de atender llamadas después de las 6 p.m. Aprendió que la temperatura perfecta para un biberón no era un valor numérico, sino algo que se probaba con una gota en la muñeca. Dominó el arte del dad bun, un peinado práctico y desordenado para hombres que pasan más tiempo gateando por el suelo que en salas de juntas. La prueba de la colada. Un martes por la noche, Catalina regresó de la ONG exhausta. Había pasado el día mediando en un conflicto difícil y se sentía completamente agotada. La cesta de la colada estaba desbordada, una representación física del caos doméstico que no podía afrontar. Diego estaba en el salón, leyendo en voz alta un libro ilustrado a Alba, que estaba más interesada en morder la esquina del libro que en la trama. «No puedo», murmuró Catalina, dejando caer su bolso. «Simplemente... la colada». Diego simplemente marcó su página en el libro. «Yo me encargo. Ve a darte una ducha larga. Estoy en el nivel 2. Clasificar y doblar». No le dio importancia. No pidió elogios ni reconocimiento. Simplemente lo hizo. Más tarde, cuando Catalina salió, la cesta estaba vacía. Diego estaba doblando cuidadosamente diminuta ropa de Alba, cubrepañales, bodies, pequeños calcetines. Estaba concentrado, preciso, aplicando la misma intensa concentración que una vez usó en documentos de fusión multimillonarios. «Encontré un nuevo KPI», murmuró sin levantar la vista. «¿Indicador clave de rendimiento?», preguntó Catalina, apoyándose en el umbral, observándolo. «Sí, la velocidad a la que puedo emparejar calcetines. Actualmente estoy promediando 4.3 segundos por par. Todavía estoy trabajando en el algoritmo para la máxima eliminación de pelusas». Catalina se rió. Una risa real, profunda, no gestionada. No solo había hecho la tarea, la había integrado en su personalidad. Estaba usando las herramientas de su antigua vida para dominar los requisitos de la nueva. No se trataba de estar arreglado, se trataba de estar presente. El enfrentamiento final con Victoria. La paz silenciosa fue finalmente perturbada por el último eco del pasado, doña Victoria de la Torre. Su abogada presentó documentos impugnando el papel de presidente limitado de Diego en Biofuturo, alegando que su repentino cambio a la consultoría ética y la distracción doméstica lo hacían incapaz de liderar la visión a largo plazo de la empresa.
Esta fue la última y desesperada tentativa de Victoria de reclamar el control sobre la vida y el legado de su hijo. Esta vez, la lucha no era por la custodia o el dinero, era sobre quién llegaba a definir a Diego Herrera. Diego no se inmutó. Entró en la reunión de la Junta de Emergencia no con un traje a medida, sino con el mismo suéter simple que usaba mientras leía a Alba. Habló no de ganancias o cuota de mercado, sino de valor. Mi madre creía que la concentración en mi familia me hacía un líder débil. Se dirigió a la Junta. Yo creo que me hace uno mejor. Dejé las operaciones diarias no porque me faltara impulso, sino porque encontré un propósito que exige una integridad superior a la de maximizar el valor para los accionistas. Presentó a la Junta un marco ético que él y Catalina habían desarrollado para su ONG, detallando cómo principios como la transparencia, la sostenibilidad a largo plazo y el verdadero cuidado se traducían en organizaciones más fuertes y resilientes. Habló de la diferencia entre un activo y un pasivo, y cómo una vez había confundido a su propia esposa e hija con variables que podía gestionar. La tribu y la Junta, muchos de los cuales eran padres y madres, escuchó. Vieron a un hombre que había afrontado el verdadero coste de su ambición y emergió fundamentalmente cambiado. Votaron por unanimidad a favor de mantener su presidencia. Aún más sorprendente, aprobaron una moción para integrar su marco ético en su formación ejecutiva. Cuando Victoria se enteró de la noticia, no llamó. Simplemente envió un correo electrónico a la dirección personal de Diego. Has elegido tu bando. Ya no eres uno de nosotros. Diego leyó el correo, lo eliminó y nunca miró hacia atrás. El silencio de su madre fue doloroso, pero también fue el último y más definitivo límite que se había impuesto a sí mismo. El voto de pertenencia. 1 año y 2 meses después de su primera reunión de límites, Diego hizo su movimiento final y no provocado. Vendió su pequeña casa artesanal y compró el dúplex que Catalina había estado alquilando. No lo mejoró, no renovó la cocina. Simplemente compró el espacio físico de su seguridad. Esa noche le entregó la escritura. No es un gran gesto, dijo, su voz tranquila. Es solo la casa. La compré porque quiero que Alba crezca en un lugar que solo ha conocido tu sentido de hogar, no el mío. La casa está a tu nombre, toda tuya. La escritura dice, Catalina Vidal, propietaria. Catalina miró el documento, luego a él. Él estaba allí, listo para sus límites, listo para sus listas, listo para su justa ira. Pero solo había paz. ¿Por qué?, susurró ella. Porque finalmente me di cuenta de lo que se siente pertenecer de verdad, dijo, dando un paso adelante para poner suavemente una mano en su vientre embarazado, donde su segundo hijo estaba creciendo ahora. No se siente como un monumento. Se siente como calcetines a juego, una hipoteca compartida y la comprensión silenciosa de que lo único por lo que vale la pena luchar está justo aquí. Ella se inclinó hacia él, sintiendo la fuerza constante del hombre que había cambiado su trono por una cesta de la colada. Él no había sido arreglado, había sido redirigido. Y para ambos, la verdad simple y tranquila de eso fue la mayor victoria de todas. Conclusión. La verdadera fortaleza nunca fue el dinero o el poder, sino la capacidad de reconstruir el cimiento más simple y esencial, la presencia. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que fue lo más difícil de gestionar para Diego en esta nueva vida? Suscríbete para más historias sobre la vida real que se esconde detrás de la fachada.